5 pasajeros, entre ellos un misterioso señor, y el error de quedarse en el último vago que cambiará su destino. Es más seguro ir acompañado de gente, sí. Pero no lo hagas si es que estás en el último vagón del tren, o te podría pasar lo mismo que a estos pasajeros que solo iban rumbo a casa. Y créeme que no todos duermen después de medianoche. Línea B, el metro culero que toman casi todos para ir a casa. El que te lleva a Ecatepec, el que hace frío, huele a tacos y humedad. Medianoche. Los fierros chillan y es la última vuelta. El vagón de cola. Esos vagones siempre son un trip raro, como si nadie quisiera estar ahí, pero por alguna razón siempre hay gente ahí. En ese vagón se encuentra Vanessa, la Vane, viendo TikTok con el volumen bajo. También estaba el chino, un chico grande, con una gorra de lado, los ojos rojos de la fumada y esa postura de «a mí nadie me hace nada». Luego, Memo, un chico tranquilo, que solo estaba sentado como mirando a la nada. Estos 3, en un lado. En el otro, solo, desparramado en un asiento como si fuera suyo, estaba el señor del Teca. Un vato ya grande, con una barba rala y una gorra de lana que le cubría media cara. Olía a cigarrillos. Y en otro asiento, Mayra. Clave de la historia que contaremos, pero más adelante. Era una chica que venía de la uni, con audífonos puestos, pero sin música, solo escuchando el silencio. Ella era la que sentía la vibración extraña de esa noche. El tren se mueve, pero el ruido no es el de siempre. Suena flojo, como si la vía estuviera a punto de romperse. La luz amarilla de neón, la que te hace ver enfermo, parpadea en un ritmo que da ansiedad. De repente, el traqueteo se frena. No es estación. El tren se detiene en seco, con un rechinido que hace doler los oídos. Se va la luz. Negro absoluto. «¡No mames!», escupió el chino, tirando su gorra al piso por la sorpresa. «¡Pinche metro jodido! ¿Qué pedo? ¿Asalto?». Vanessa ya estaba temblando, con ganas de bajarse, pero ya mismo. Ya. Mayra se quitó los audífonos. La oscuridad era tan densa que con las justas se veía las siluetas de los pasajeros. Un silencio de tumba, solo roto por la respiración agitada de ellos. «Cálmense, chamacos, cálmense», dijo una voz rasposa desde la esquina. Era el señor del Teca. Ni se había movido, seguía echado. Este tramo, la línea B, es así. Es como si se malograra el tren. Se descompone y luego normal. Tranquilos, ahorita arranca. Su voz, tranquila, empapada en alcohol, sorprendentemente los calmó. Era la voz de la experiencia, del que ya se la sabe. Memo encendió la linterna de su celular. La luz pálida solo hizo las sombras más largas, más feas. Vio el rostro del señor del Teca. Un mapa de arrugas, medio dormido, o eso parecía. Pero el tren no arrancaba, y el silencio se hizo profundo. Y fue entonces cuando lo oyeron. Un sonido fuera de lugar. No era un rascado, no. Era como si alguien hubiera pisado encharcado. Pero venía de la puerta del vagón, la que da al túnel. Lento, pesado y acercándose. «Ya, no mamen. ¿Quién anda allá afuera?», gritó el chino recuperando la valentía a la fuerza. El señor del Teca solo se rió. Una risita corta y seca. Es el que busca los que sobran. El splash se detuvo justo cuando terminó de hablar el señor Teca. Y luego, un golpe en la puerta. No de mano, sino de algo duro y óseo. ¡Pum! Memo, temblando, se acercó a Mayra. «Oye, el vato de la esquina, ¿de verdad es así esta línea?», lo dijo él, ¿verdad? Mayra lo miró. «Sí, pero no sé. Esto ya me está dando miedo», dijo ella. Los 3 se giraron hacia el señor del Teca, buscando la confirmación, la calma alcohólica. El señor del Teca estaba en la misma posición, la gorra sobre los ojos, pero algo no cuadraba. «Oiga, señor del Teca,
¿Sí o no es normal esta mierda? Díganos, le exigió el chino acercándose un paso. Silencio. El borrachín no se movía. El chino, ya hasta la madre del miedo, se hartó. Quiso moverlo para despertarlo, para que diera una explicación. Puso su mano en el hombro cubierto por la chamarra grasienta, y ahí el giro. El chino retiró la mano de golpe, como si se hubiera quemado. Su rostro se descompuso. No mames, no hay nada, susurró, su voz estrangulada. Memo lo miró, confundido. ¿De qué hablas? Que no hay nada. Siento la pinche tela, la ropa, pero no hay cuerpo, gritó el chino retrocediendo. Mayra y Memo se acercaron con la linterna. Era cierto. La chamarra y la gorra estaban ahí, desparramadas en el asiento, manteniendo la forma del cuerpo. Pero al tocarlas, solo sentías el aire, el vacío. Era como si el hombre se hubiera desintegrado en el aire, dejando solo la cáscara. Y en ese mismo instante, la linterna de Memo iluminó algo en el suelo, justo debajo de la ropa vacía. Una mancha, no de pulque, era sangre, fresca, gruesa, con un brillo grasoso y un hedor metálico que les llegó hasta la garganta. El señor del Teca no era un pasajero, era la ceba, el cebo, el que esperaba, el origen, y justo cuando lo entendieron, la puerta del vagón se abrió, lentamente, con un gemido de metal. Una figura entró. Number. Se deslizó, alta, pálida, con una piel que parecía tela de cebolla, y con esa misma sangre negra y espesa goteando de sus dedos, dedos que eran como tenedores oxidados. Su rostro era una burla, 2 agujeros negros donde debían ir los ojos, y una sonrisa ancha y estúpida, con dientes demasiado grandes y demasiados. La criatura no venía a asaltar, venía a cosechar. Vanessa dio un grito desgarrador, el tipo de grito que se te queda grabado hasta que te mueres. Corrió hacia la puerta frontal, la que conecta vagones. Estaba atorada. Se puso a jalarla con histeria. La criatura, sin prisa, como si supiera que nadie escapa, se dirigió al más fácil, Memo. El chamba normal se quedó paralizado, su linterna apuntando al monstruo. El ataque fue una ráfaga de carne y hueso roto. La criatura usó un brazo como garrote. Memo no tuvo tiempo ni de gritar. Un golpe seco en el cráneo, y su cabeza se giró en un ángulo imposible. Cayó sobre las rodillas, con un sonido húmedo de algo que se rompe por dentro. Su sangre salpicó el asiento vacío, donde antes estaba el señor del Teca. El chino reaccionó como un animal arrinconado. Sacó una navaja suiza que cargaba y se lanzó. «¡Perro, te voy a abrir!», gritó, con una mezcla de pánico y rabia. La criatura ni se inmutó. Cuando el chino intentó apuñalar, el monstruo lo atrapó. Sus garras. Le aferró la muñeca con una fuerza que hizo un crack audible. La navaja cayó, y luego el monstruo lo abrazó. No fue un abrazo cálido, fue un abrazo de aplastamiento. Se escuchó el crujido de las costillas rompiéndose, perforando los pulmones, seguido por un gorgoteo. El chino se ahogó en su propia sangre antes de caer al suelo, un charco oscuro expandiéndose bajo él. 3 muertos, 4 con el señor del Teca desaparecido. La criatura se giró hacia Vanessa, que había logrado abrir la puerta del siguiente vagón, apenas lo suficiente para pasar. Estaba a punto de deslizarse por el hueco, pero el monstruo es más rápido de lo que parece. La criatura no caminó, se lanzó, se estiró, su cuerpo se alargó, como si sus huesos fueran de hule. Un brazo largo y flaco se disparó, atrapando el tobillo de Vanessa. Un grito de dolor, y la jaló de regreso, su cabeza golpeando el metal del suelo. La criatura se inclinó sobre ella. Vanessa estaba en shock, los ojos llenos de lágrimas y la boca abierta en un grito silencioso. El monstruo la miró, no con los ojos falsos,
sino con un apetito que se sentía físico, como una succión. Y luego, en el asiento del señor del Teca, la luz regresó. ¡Pum! Todo el vagón se inundó de la luz amarilla asesina. El tren arrancó de nuevo con un fuerte jalón, como si despertara de un mal sueño. La criatura se detuvo. Suspiró. Un suspiro ruidoso, frustrado. Soltó a Vanessa, no por piedad, sino por tiempo. Se irguió, encogiéndose, volviendo a su forma humana, y con esa sonrisa de dientes grandes se deslizó hacia atrás, desapareciendo por donde había entrado, en la oscuridad del túnel. Mayra, la de los audífonos, no se había movido. Estaba pegada a la pared. Había visto todo: el asesinato, la desaparición, el miedo. El tren llegó a La Paz, la terminal. Los policías y paramédicos rodearon el vagón. Sangre por doquier. Mayra solo podía señalar los cuerpos. El jefe de policía la miró con cara de no creerle. «Una carnicería. ¿Pero quién lo hizo, señorita? ¿Un asaltante?» Ella, con la voz temblando pero firme, solo pudo responder: «Fue el último pasajero y el borracho. Se fue cuando volvió la luz». Nadie le creyó la parte del borracho fantasma. Solo encontraron los cuerpos de Memo y el chino. Y a Vanessa, en la otra estación, en shock y con el tobillo roto, la prueba de que algo la había jalado. Pero Mayra sabía la verdad. El señor del Teca no era un borracho. Era el vigía, el que avisaba a la cosa de que ya era hora de comer. Y ahora que él se había ido y el tren había arrancado, el ciclo había terminado por esa noche. Ella se fue caminando, sola, el último testigo, sabiendo que en esa línea, en el vagón de cola, el verdadero terror no era el asalto. Era la desaparición de lo real y la entrada de lo que solo tiene hambre. Y el vagón de cola ya no era un lugar para desaparecer. Era un lugar para ser vaciado.